¿Qué origina a un asesino? Él se balanceó un poco y disparó 2 veces. Un tiro me dio en el brazo y el otro se perdió en el aire. ¿Puede la ciencia determinar los factores que llevan a la gente a extremos brutales? Eso los torna más dispuestos, con mayor capacidad de realizar actos violentos. ¿Los asesinos nacen o se hacen? Es la gran emoción. Es algo que impulsa a alguien a la venganza y a la violencia. No fue solo una matanza por coincidencia o al azar. Fue planeada por 50 semanas. ¿Y quién es el más malvado? Existe una escala para medir las facetas más viles de la conducta humana. Desde asesinatos impulsivos hasta violencia alimentada por la locura. Actos calculados de crueldad, tortura y brutalidad. La ciencia forense clasifica a los peores en el índice de maldad. Hay asesinos brutales que cometen actos de violencia atroz. Santa Cruz, California. Edmund Kemper recorre las calles en busca de quienes desean un aventón. Tortura y mutila a sus víctimas. Se le atribuye la muerte de 10 personas. 1978. Richard Chase oye voces que le indican que consuma los órganos y la sangre de humanos o morirá. Masacra a 6 personas. 2002. Clara Harris descubre que su esposo tiene un romance. En un arranque de furia, lo arrolla con su auto y le observa morir en el estacionamiento de un hotel. ¿Qué impulsa a la gente a matar? ¿Son sus crímenes comportamientos normales llevados a extremos violentos? ¿Son ellos el producto de pasados traumáticos? ¿O son acaso disfunciones cerebrales que pueden forzar la crueldad extrema en alguien? ¿Puede la ciencia ayudar a revelar el mal en el cerebro de un asesino? Durante décadas, el Dr. Michael Stone ha investigado el concepto de la maldad. Ha examinado los crímenes más terroríficos cometidos por los asesinos más brutales del mundo. A lo largo de su larga investigación, ha desarrollado una escala de maldad con 22 niveles, que mide los motivos, métodos e intención del criminal. Entre más atroz es el crimen, más alto se sitúa el criminal en la escala. Una de las herramientas que el Dr. Stone utiliza para entender mejor a un asesino y a quien está tras el criminal es la investigación científica. A menudo me preguntan qué hilos en común existen entre asesinos y si estos son producto de su naturaleza o de su ambiente. Nuevas investigaciones revelan cómo y por qué las personas se convierten en asesinos y qué los diferencia del resto de nosotros. ¿Puede la ciencia ayudar a descubrir los motivos y los impulsos de una mente criminal que le incitan a la violencia? ¿Cuánto se sabe sobre lo que motiva a alguien a matar? ¿Existen rasgos que distingan a aquellos capaces de matar? Muchos científicos tienen teorías sobre qué elementos ayudan a crear a un asesino. El Dr. Roy Baumeister estudia el autocontrol, la violencia y la agresión en la Universidad Estatal de Florida. Él cree que la motivación para muchos actos de violencia puede develarse con algo simple: el rechazo social. Ser aceptado es básico para sobrevivir. Creo que lo que ocurre con las personas rechazadas es que su sistema emocional se ha apagado. La mayoría de los que han cometido los crímenes más destacados, matanzas y asesinatos en masa, se han sentido rechazados y excluidos por muchas personas. Baumeister posee la teoría de que el rechazo social, el acto de ser excluido de la sociedad, el ostracismo por parte de familiares o sus pares, puede verdaderamente cambiar a las personas emocional y físicamente. Este rechazo puede llevarlos a una mínima capacidad para registrar el dolor, y esa inhabilidad de sentir dolor puede abrir la puerta a la violencia e incluso al asesinato. Este sentimiento de que no le agradas al resto, que ellos no desean tenerte cerca, de que ellos no desean estar contigo, eso presiona algunos botones muy dentro de la psiquis. Y por cierto, muchas personas lidian con eso de una manera mucho más positiva, pero otros solo consiguen ser más violentos. ¿Pueden el aislamiento y el rechazo ser la motivación básica para muchos asesinos?
Asesinos como el notable hijo de Sam. Richard David Falco nació en Nueva York en 1953. Inmediatamente es dado en adopción y aceptado por Nathan y Beryl Berkowitz. David Berkowitz creció atormentado por sentimientos de rechazo. Durante su adolescencia, su madre adoptiva muere. No mucho después, su padre adoptivo se muda a Florida. Berkowitz se queda cada vez más y más aislado. Vive en solitario y con pocos amigos. En el Día de la Madre de 1975, Berkowitz encuentra a su madre biológica y descubre que ella tiene una hija. Se siente abrumado por el hecho de que ella tuvo otro hijo, pero él fue puesto en adopción. Al año siguiente le dispara a 2 mujeres sentadas en un auto al azar. Se contagia por la atención que la prensa le da al crimen y envía una serie de cartas a la policía y a los periódicos prometiendo más asesinatos. Su locura se extiende por 19 meses y cobra 6 vidas. Cuando la policía lo atrapó, les dijo: «Soy el hijo de Sam. ¿Por qué se demoraron tanto?». ¿Pueden los sentimientos de soledad y rechazo de Berkowitz haber desencadenado su arrebato asesino? Para probar su teoría de que el rechazo social y la exclusión llevan a la violencia, el Dr. Baumeister mide el umbral físico del dolor en sujetos experimentales. Una persona entra y nosotros medimos el dolor poniendo un pequeño dispositivo en su dedo que incrementa la presión de manera gradual. El sujeto nos indica cuándo comienza a sentir dolor y cuándo éste se vuelve intolerable. El propósito de este primer paso es obtener una base de cuán sensible es una persona al dolor. Entonces, el Dr. Baumeister induce el sentimiento de rechazo social. A los participantes se les da un cuestionario de personalidad y se les dice que es parte de la investigación. Pero en vez de dar resultados reales, a algunos se les dice que sus cuestionarios indican que terminarán solos en la vida. Puede que tengas amigos y relaciones ahora, pero a mitad de tus 20 años la mayoría se habrá alejado de ti. Luego de experimentar este rechazo, se somete a los pacientes a dolor físico nuevamente. Administramos la medida de dolor exactamente de la misma manera que lo hicimos la primera vez, y esto nos permite ver si la sensibilidad al dolor del sujeto ha cambiado. Aquellos que han sido rechazados muestran ahora un umbral del dolor mucho más elevado. Están adormecidos. En efecto, se sientan ahí por mucho más tiempo antes de que digan que comienza a doler. No parece molestarles mucho. Baumeister no está seguro del por qué alguien que ha sido rechazado socialmente eleva su umbral del dolor. Pretende realizar escáneres cerebrales en el futuro para observar si la actividad cerebral varía después del rechazo. Baumeister también teoriza que después del rechazo no solo cambia la sensibilidad del sujeto al dolor, sino que también el despertar emocional de la persona puede verse afectado. La discapacidad del sujeto para determinar su propio dolor puede crear una incapacidad para reconocer el sufrimiento de otros, dando origen a un sentimiento de empatía disminuido. La empatía nos aleja de cometer actos violentos y crueles y de cosas hirientes hacia los demás, y si las personas pierden esa capacidad de sentir compasión por otros, eso los hace estar más dispuestos y ser más capaces de realizar actos violentos. ¿Puede el historial de rechazo de una persona obstaculizar su capacidad para sentir empatía por otros y hacerla proclive al asesinato? El aparente rechazo en su nacimiento por parte de su madre y la muerte de su madre adoptiva habrán creado una falta de empatía en David Berkowitz. Pero si se desea especular sobre los efectos del rechazo acumulado, aunque si esta falta de empatía se vuelve crónica, para que la sientas todo el tiempo debe ser algo muy preocupante. Por cierto, parece una extensión muy probable de los patrones que hemos visto hasta ahora. A lo largo de la historia, muchos asesinos han tenido historiales llenos de rechazo, tanto cuando niños como adultos. La variedad de sus crímenes cubre todo el espectro de mi escala, desde los impulsos criminales hasta la tortura, sugiriendo que el rechazo social y el aislamiento ciertamente tienen alguna conexión con la violencia. Algunos asesinos son impulsados a la violencia debido al rechazo y al aislamiento que experimentaron.
Pero existen diferencias fundamentales en cómo funciona la mente de un asesino y cómo funciona una mente normal. ¿Tenemos todos el potencial de asesinar o solo algunas personas tienen una tendencia particular hacia la brutalidad? El doctor Michael Stone se encuentra en un viaje para entender por qué las personas matan. ¿Qué es lo que la ciencia puede revelar sobre el cerebro de un asesino? ¿Existen personas con más probabilidades de cometer actos de violencia y asesinatos? ¿Qué factores pueden estar dentro del cerebro de un asesino? ¿Podría haber alguna explicación lógica para homicidas brutales como Edmund Kemper? No fue solo una matanza por coincidencia o al azar, fue planeada por 50 semanas. Santa Cruz, California, 1972. Edmund Kemper recorre las calles en busca de quienes desean un aventón. Selecciona a 2 mujeres universitarias y las asesina en su auto. Kemper lleva los cuerpos a su casa y descuartiza sus miembros y cabezas. Guarda algunas partes de los cuerpos en su refrigerador como trofeos, diseminando los restos a lo largo de la costa californiana. Su locura continúa por cerca de 1 año. En un acto final de violencia, decapita a su madre mientras duerme. Se le atribuye la muerte de 10 personas. Es sentenciado a cadena perpetua. ¿Cómo puede alguien llevar la crueldad a tal extremo? ¿Es posible perder totalmente la empatía por otros? Sin la empatía es muy difícil ser compasivo porque necesitas entender los estados emocionales de tus semejantes. Marco Iacoboni es un neurocientífico de la Universidad de California. Él cree que la fuente de tal brutalidad puede estar en ciertas células del cerebro humano llamadas neuronas espejo. Estas células cerebrales son necesarias para reconocer y admitir las emociones humanas. Lo que las neuronas espejo hacen es ser el fundamento del comportamiento social en el cerebro. Iacoboni estudia cómo las neuronas espejo tienen un rol en la empatía y en la violencia. Su teoría: las neuronas espejo le dicen al cerebro cómo leer e interpretar las emociones de otros, identificar la felicidad o la ira y reflejar esa acción. Supongamos que mis células se activan en mi cerebro cuando estoy afligido, y por lo tanto hago algunas expresiones faciales que expresan mi aflicción, y las mismas células se activan cuando veo otras personas en problemas. Iacoboni cree que las personas sin el funcionamiento debido en las células neuronales espejo no pueden sentir empatía o ver a otra persona que siente dolor. Y esta desconexión incrementaría las posibilidades de que alguien recurra a la violencia. Para probar esta hipótesis, Iacoboni mira dentro del cerebro humano. Realiza escáneres funcionales en pacientes. Dentro del escáner, los sujetos ven fotos de expresiones faciales mostrando felicidad o ira. Primero, solo se les indica que observen las imágenes. Luego, se les pide que imiten las emociones. Los resultados son enigmáticos. Los rastreos cerebrales revelan que las neuronas espejo viajan a 2 lugares del cerebro. La actividad neuronal comienza en la región responsable del movimiento muscular. Las células espejo instruyen al cerebro a reflejar literalmente la acción observada. Las células después viajan a los centros emocionales del cerebro y se traducen en una comprensión emocional de felicidad. El proceso conecta una acción a una emoción. Y esto forma los fundamentos de la empatía. Cuando siento ciertas emociones, expreso esas emociones con mi cuerpo, con mi rostro. Iacoboni pudo dar validez a su teoría al probarla con sujetos impredecibles. En pacientes autistas, quienes generalmente carecen de empatía. Y quiero que apuntes al rostro que muestra cómo se siente ella en la imagen. Muéstrame ira. Los autistas saben cómo describir emociones. Ira. Vergüenza. Pero muchos tienen dificultades sintiéndolas o expresándolas. Muéstrame felicidad.
Los escáneres MRI de los sujetos autistas revelan muy poca activación de las neuronas espejo. Y entre más severo es el autismo, menor es la actividad en este sistema de neuronas. No hay correlación entre el autismo y la violencia. Pero Giacoboni cree que la separación entre las neuronas espejo y los centros emocionales del cerebro puede bloquear los sentimientos de empatía y puede tener participación para explicar la violencia. Hoy planea expandir su investigación a criminales violentos. ¿Podrían estudios posteriores explicar la falta de empatía mostrada por Edmund Kemper? La discapacidad física o fallas en el cerebro pueden, por cierto, influir en la violencia o el asesinato. Mientras la violencia desatada por ese defecto puede ser extrema, los ejemplos de estas discapacidades son raros. Sin embargo, existen otras alteraciones potenciales dentro del cerebro que pueden llevar a asesinar. ¿Qué otros secretos se ocultan dentro de la mente del asesino? ¿Qué puede revelar la ciencia sobre el por qué matan? Y esta es el área que tiene sentido entre las percepciones que usted posee, y a medida que la ola de pérdidas avanza, empezamos a tener pensamientos más claros. ¿Qué otros secretos se ocultan dentro de la mente de un asesino? ¿Existen ciertos factores que llevan a alguien a matar? Combinados, el rechazo social junto con la discapacidad física del cerebro tiene parte en la violencia y el asesinato. La enfermedad mental es el factor clave detrás de asesinos con alucinaciones, quienes luego arremeten contra una realidad falsa. Las alucinaciones y la realidad distorsionada que ellos crean puede llevarlos a matar. El vínculo entre un asesino y la enfermedad mental se puede observar en casos raros pero inquietantes. Sacramento, 1978. Richard Chase, de 27 años, oye voces. Ellas le indican que debe consumir la sangre y los órganos de otros o morirá. Y se lanza en un brutal arrebato asesino que cobra la vida de 6 personas. Chase sufre esquizofrenia. La esquizofrenia, una enfermedad mental que afecta al 1% de la población, crea una realidad alternativa de voces y percepciones distorsionadas en sus víctimas. Pero ¿cómo altera esta enfermedad la realidad de una persona? ¿Es tan solo una afección mental o tiene un impacto físico en el cerebro? La ciencia nos lleva ahora dentro del cerebro para ver cómo funciona la esquizofrenia. Uno de los misterios es qué ocurre en el cerebro cuando aparece la esquizofrenia. El Dr. Paul Thompson es un neurólogo del Laboratorio de Neuroimágenes de la Universidad de California. Una de las cosas que nos interesa es examinar en el escáner a personas con esquizofrenia y entender qué es lo que ocurre en el cerebro mientras ellas desarrollan alucinaciones, psicosis y delirio. Thompson escanea el cerebro de 12 pacientes esquizofrénicos 3 veces en un periodo de 5 años. Combinando los resultados de los pacientes, el Dr. Thompson espera crear una película de tiempo que proveerá la primera mirada sobre cómo la esquizofrenia impacta al cerebro. Los pacientes son escaneados por primera vez poco después de obtener el diagnóstico. Es ahora cuando un paciente desarrolla los primeros signos de oír voces, tener sensaciones que son irracionales, y su dificultad de entender si son sonidos reales o si están en su cabeza. A medida que examina los datos, Thompson hace un descubrimiento importante. La esquizofrenia no es estrictamente una afección psicológica como se creía. Por el contrario, sí ataca de manera física al cerebro como otras enfermedades. Cuando empezamos, pensábamos que los cambios quizá eran psicológicos. Lo que en verdad vimos fue esta ola dinámica de pérdida de tejido, por lo que cuando el paciente tiene los primeros signos de alucinaciones y delirio, está perdiendo tejido cerebral rápidamente. En el primer año de enfermedad, los pacientes pierden el 5% de su tejido cerebral. 2 años después, se escanea a los pacientes nuevamente. Las imágenes correspondientes revelan una progresión aterradora. La mayor sorpresa es esta. Aunque el daño comienza detrás del cerebro, esta avalancha de pérdida de tejido cerebral finaliza en el frente del cerebro. Por eso, una de las cosas que vemos acá en rojo es la pérdida lenta de materia gris. Esa pérdida luego avanza como un incendio. Los escaneos finales revelan que luego de 5 años el daño se ha diseminado a regiones cruciales,
como el lóbulo frontal, el área responsable del razonamiento y muchas funciones mayores. Y esta es el área que le da sentido a las percepciones que tenemos. Mientras la pérdida de tejido avanza, comenzamos a tener pensamientos desordenados. Puede que tengamos delirios sobre quién somos y no entendamos qué sucede en el mundo. Con 5 años de enfermedad, terminará con casi 25% de déficit. Un cuarto de tejido cerebral perdido por la esquizofrenia. Estas células nunca se reemplazarán. Los descubrimientos del Dr. Thompson ofrecen conocimiento fundamental sobre la naturaleza de la enfermedad. Esta ataca físicamente al cerebro, tuerce percepciones y da origen a pensamientos ilusorios. ¿Puede esta enfermedad haber quitado la capacidad de Richard Chase de percibir claramente la realidad e incitarlo a la violencia? Sin embargo, solo un pequeño número de esquizofrénicos es violento. ¿Existen otros factores que contribuyan a la violencia en los esquizofrénicos? Los criminales impulsados por enfermedades mentales están en un amplio rango en la escala. El factor común es que muchos de ellos, como Richard Chase, han creado una realidad distorsionada o ilusoria. Su creencia inquebrantable en el mundo que han creado puede hacerlos desesperar y a menudo volverlos peligrosos. Podemos esperar que la ciencia continúe desentrañando los misterios que incitan a matar. La enfermedad mental es un factor común en los actos violentos y asesinatos, pero ¿un cerebro sano es igual de letal? Realmente debes bloquear una respuesta natural y también debes tener un bloqueo de una respuesta emocional para que la culpa, la ansiedad, la frustración, la aprensión sean bloqueadas. El Dr. Michael Stone intenta descubrir los factores que impulsan a asesinar. Se vuelca a la ciencia para descubrir las pistas dentro del cerebro de los asesinos. Una enfermedad mental es un factor contribuyente entre muchos de los asesinos que he investigado, pero también me he encontrado con aquellos que se apoyan en una gran inteligencia para cometer crímenes y también para evadir la captura. En estos casos, es un cerebro aparentemente sano el que puede ser letal. 1983. Diane Downs dice que un viajero le disparó a ella y a sus 3 hijos, matando a uno de ellos. Su historia inicia la cacería del asesino. Él se balanceó un poco y disparó 2 veces. Un tiro me dio en el brazo y el otro se perdió en el aire. Downs se describe a sí misma como una víctima ante la prensa. Quiero ayudar y encontrar al tipo que disparó a mis hijos. Pero cuando uno de los hijos sobrevivientes de Downs puede contar lo que ocurrió, relata que su madre fue quien disparó. ¿Cómo pudo Diane Downs engañar a la policía y al público por meses con su horrendo crimen? ¿Podría estar la clave de la habilidad de ciertos asesinos de engañar en la manera como su cerebro funciona? El Dr. Scott Fero, de la Universidad Temple en Filadelfia, realiza un mapa de la actividad cerebral de los mentirosos. Su meta es determinar si el cerebro funciona diferente cuando las personas mienten o dicen la verdad. Recluta 11 sujetos de prueba para un experimento sobre mentiras. Como parte de la prueba, voy a pedirles que disparen una pistola con la mano izquierda sobre la derecha y tiren del gatillo. 6 de los sujetos disparan una pistola de salvas. Entiendo, lo haré. Imagine que ellos entran en una escena del crimen. Los otros 5 no disparan el arma. Necesitábamos un escenario de la vida real. Debíamos tener un tipo de crimen como un episodio que pudiera crear un recuerdo que tuviera un sentido táctil, en que sintiera el recular donde oliera la pólvora. Y entonces, tratarlos como sujetos verdaderamente culpables que serían puestos bajo un escenario de interrogación casi real. El consenso general es que tratas de vencer la prueba. Luego de que disparan el arma, sigue un escáner que le permitirá al Dr. Fero ver en sus cerebros cómo formulan una mentira. Van a escuchar una serie de preguntas. La meta es tratar de engañar. Su meta es mentir. ¿Hoy es día martes? No. ¿El Dr. Fero le pidió que disparara hoy? No. ¿Disparó el arma hoy? No. Nuestra teoría era que habría mayor activación del cerebro al momento de mentir.
Podemos mostrar y probar que hay más áreas del cerebro que se activaron en el grupo que mintió que el que dijo la verdad. Los resultados revelan que los que mintieron activaron funciones en 14 partes del cerebro, el doble de quienes dijeron la verdad. El rojo nuevamente representa las áreas exactas que se activan dentro de las diferentes partes del cerebro en quienes mintieron. Entre quienes mintieron, las regiones del cerebro activadas involucraron emociones y funciones más complejas, como la inhibición, la memoria y la planificación. En esencia, los cerebros de quienes mienten trabajan más en las partes del cerebro con mayor funcionamiento. De alguna manera, cuando las personas mienten, son más inteligentes que aquellos cuyos cerebros no están realizando el mismo esfuerzo. Parte de una mente maquinadora debe tener más activación cerebral. Sin embargo, hay mucho más que está en juego. El cerebro tiene que trabajar más cuando mientes, porque el individuo que trata de engañar y ganarle a la prueba debe aparecer con una respuesta opuesta. Cuando engañas realmente, debes bloquear una respuesta natural. Y también debes tener un bloqueo de una respuesta emocional para que la culpa, la ansiedad, la frustración, la aprensión sean bloqueadas. Las respuestas de memoria del cerebro también deben estar bloqueadas porque claramente tienes un recuerdo de ese crimen que se cometió. Cuando dices la verdad, es relativamente fácil. No hay memoria, no hay engaño. Si alguien es un mentiroso sistemático, es muy probable que existan patrones que se desarrollen. ¿Pueden esos patrones en las regiones de funciones mayores del cerebro motivar a ciertas personas a cometer crímenes? Los asesinos maquinadores y embusteros como Diane Downs usan su inteligencia para ayudarse a evadir la detección. Sus crímenes a menudo son particularmente atroces porque, a diferencia de aquellos con enfermedades mentales, están conscientes y son responsables de sus acciones. Desafortunadamente, incluso los más dotados pueden estar entre los más peligrosos. ¿Qué más puede revelar la ciencia sobre el cerebro de un asesino? ¿Hay alguna diferencia fundamental entre lo que impulsa a hombres y mujeres a la violencia? Esta fuerza era funcional en el pasado. Hoy en día no es tan funcional. Puede ser disfuncional y guiar a la violencia. El Dr. Michael Stone utiliza la ciencia para explorar los cerebros de los asesinos. En búsqueda de más conocimiento, comienza a investigar para revelar las respuestas a las preguntas fundamentales. ¿Matan hombres y mujeres por la misma razón? Los hombres tienen la reputación de ser el género más violento y las estadísticas lo respaldan. Cada año, más del 80% de todos los homicidios en los Estados Unidos son cometidos por hombres. Esto lleva a la pregunta, ¿tienen hombres y mujeres diferentes impulsos para matar? ¿Y cuáles son esos impulsos? Biddeford, Maine, junio de 1996. Samuel y Lucinda Collins son vistos tomados de la mano y besándose en una feria del lugar. Llevan casados 10 años y tienen un hijo de 8 años de edad. Tanto amigos como vecinos les conocen como una familia unida y una pareja afectuosa. A las semanas, Collins descubre que su esposa le engaña. Él la apuñala ese mismo día. 2002. David y Clara Harris parecen tener la vida perfecta. Hijos, un negocio exitoso, una casa hermosa. Pero Clara descubre que Davis mantiene otra relación. Ella no está dispuesta a renunciar a su matrimonio. Intenta volverse más atractiva para David. Comienza a hacer ejercicios y a broncearse. Su única petición es que él nunca más vuelva a ver a su amante. David accede. Pero cuando Clara lo ve de la mano con ella en un hotel, lo atropella con su automóvil. David muere en el estacionamiento. El motivo detrás de estos homicidios fue la emoción humana básica del celo. Pero hombres y mujeres matan por las mismas razones. ¿Pueden los celos y la violencia que generan revelar algo sobre lo que impulsa a la gente a asesinar? El Dr. Randy Larsen de la Universidad de Washington en St. Louis cree que los celos ofrecen una visión única sobre qué motiva a las personas a matar. Larsen insiste en que es una emoción predeterminada que revela diferencias fundamentales entre hombres y mujeres. Para probar su teoría, invita a 55 hombres y mujeres a participar en un estudio psicológico.
Por favor, tome asiento. Ellos vienen al laboratorio individualmente para una sesión de 2 horas. Muy bien, voy a colocar 2 electrodos en su cabeza. El primero, justo aquí. Utilizando un polígrafo, el Dr. Larsen podrá medir 3 indicadores de tensión diferentes. Y ahora voy a colocar el cable detrás de su oído. Concretamente, el movimiento muscular involuntario, los niveles de sudor y el ritmo cardíaco. ¿Y el segundo? Todos estos son indicadores de la cantidad de celos que siente el sujeto. Las medidas fisiológicas están fuera del control voluntario y por eso son como una línea directa al sistema nervioso autónomo, la respuesta de lucha o vuelo que tenemos. Muy bien, estamos listos para comenzar. Aquí está el botón para presionar cuando tenga la imagen en mente. Para provocar sentimientos de celos en los sujetos, el Dr. Larsen les presenta un escenario de traición emocional. Piense en una serie de relaciones románticas que haya tenido en el pasado o que tenga en la actualidad. Ahora, imagine que esa persona con quien está involucrado se interesa en alguien más. Imagine que su compañero se está enamorando y formando un lazo emocional con esta otra persona. Cuando los sujetos de estudio han imaginado el escenario claramente en sus cabezas, presionan el botón. El polígrafo recoge todos los datos de los niveles de tensión del sujeto por 20 segundos. Entonces, el Dr. Larsen repite el proceso con un segundo escenario. Muy bien. Relájese nuevamente. Tengo una tarea más para su imaginación. Por favor, piense en una relación romántica. Mientras que el primer escenario fue una infidelidad emocional, el segundo es sexual. Imagine que averigua que su pareja está en una relación sexual con esta tercera persona. Intente sentir los sentimientos que tendría si esto le ocurriera. Los hombres tienen una reacción mucho más fuerte a la idea de una traición de tipo sexual. Justo lo opuesto a las mujeres. Para las mujeres, el pensamiento de que sus parejas se enamoren de alguien más es significativamente más duro. Los descubrimientos del Dr. Larsen parecen ser respaldados por ciertos casos criminales. Clara Harris trató de salvar su matrimonio luego de saber que su esposo estaba teniendo un romance con otra mujer. Pero cuando le vio con su amante luego de prometer dejarla, Harris fue amenazada por su vínculo emocional y eso la llevó más allá del límite. Sin embargo, Samuel Collins no esperó para averiguar cuán emocionalmente serio era el engaño de su esposa antes de matarla a puñaladas. El Dr. Larsen cree que las diferencias en cómo los celos desatan la violencia han ido evolucionando por miles de años. Somos los receptáculos de nuestro pasado evolucionario, somos los hijos de nuestros ancestros, y la idea es que quizás llevamos en nosotros estas tendencias psicológicas evolucionadas, que nuestros antepasados desarrollaron para resolver estos problemas, y a largo plazo, la reproducción sexual es uno de esos problemas. Hombres y mujeres usan el apareamiento a largo plazo con el mismo fin: pasar sus genes a la siguiente generación. Pero eso también presenta a cada gen con desafíos únicos. Los celos son la respuesta a esos retos. Para un hombre, en nuestro pasado, el peligro sería que su pareja se enamorara de otro. Las mujeres siempre han tenido la certeza de que el hijo que tienen es suyo. Los hombres
Nunca lo han estado, por lo que los celos pueden haber evolucionado como un mecanismo para proteger a su pareja, para ser sensibles en caso de infidelidad, básicamente para asegurarse de que el hijo que su pareja tiene es suyo. Para la mujer, no es una preocupación real que su pareja se enamore de alguien más. Eso no afecta su probabilidad de traspasar sus genes. Mientras el hombre se mantenga cerca para ayudar a criar al bebé que ella tiene, eso asegura que sus genes pasan a la siguiente generación y por tanto, lo que la mujer más teme es la pérdida de ese compromiso por parte del hombre. El desarrollo de los celos es un acto evolutivo que podría ayudar a explicar lo que impulsa a hombres y mujeres a la violencia. Los celos son una emoción poderosa que impulsa a una persona a la acción, a la venganza y a la violencia. Esta fuerza era funcional en el pasado. Hoy en día no es tan funcional. Puede ser disfuncional y guiar a la violencia. Clara Harris y Samuel Collins fueron motivados por una emoción primaria para matar, para la cual todos tenemos potencial, celos potenciales. El hecho de que sus celos románticos fueron desatados por diferentes circunstancias que causaron el mismo resultado, revela que mientras un hombre sería típicamente más impulsivo en sus actos violentos, las mujeres son igualmente capaces de matar. Los celos pueden llevar a las personas a actos de violencia terribles, pero ¿puede alguien ser manipulado para asesinar? ¿Es posible convencer a alguien para matar? La investigación científica tiene algunas respuestas sorprendentes. La investigación científica ha revelado cómo las enfermedades mentales, el rechazo social e incluso las emociones humanas más básicas pueden ser el motivo de un asesinato. Pero ¿puede una persona totalmente sana, sin un historial aparente de traumas o de enfermedad mental, ser impulsado a matar? La mayoría de nosotros, sin un historial criminal, creemos que somos incapaces de cometer violencia extrema o matar. Pero la historia nos muestra que incluso quienes parecen más inocentes pueden ser capaces de actos horribles bajo ciertas circunstancias. Tex Watson es un estudiante sobresaliente y un deportista estrella, destacando en fútbol, básquetbol y atletismo. Leslie Van Houten es la princesa del festival e hija de un profesor de la escuela. Susan Atkins es miembro del coro escolar y de su iglesia. Se le conoce como una chica tranquila y reservada. Patricia Krenwinkel es profesora en una escuela dominical que espera convertirse en monja. Todos provienen de familias de clase media. Agosto de 1969, Watson, Van Houten, Krenwinkel y Atkins están involucrados en una matanza que arroja 7 víctimas. Son seguidores de Charles Manson. La pregunta más impactante es, ¿qué ocurrió que transformó a estos adolescentes en asesinos violentos? ¿Cualquiera puede convertirse en asesino? La respuesta puede encontrarse en una debilidad fundamental del cerebro humano. La investigación intenta descubrir el poder de la conformidad grupal y cómo los líderes como Manson manipulan a sus seguidores. En los años 50, el psicólogo Dr. Solomon Asch estuvo entre los primeros en examinar el poder de la conformidad. Asch decidió que quería ver si había algo extraño o especial en las personas que seguían a líderes lunáticos o si la persona promedio podía llegar al conformismo bajo las circunstancias adecuadas. El experimento sobre la conformidad de Asch es una leyenda en los psicólogos sociales como el Dr. Benjamin Zablocki. La preocupación de Solomon Asch era la conformidad y deseaba saber si podía preparar una situación experimental en la cual las personas serían guiadas por la presión social a negar la evidencia de sus propios sentidos o llevarse bien con el juicio del grupo en una respuesta simple, relacionada con el largo de líneas. La prueba comenzaba colocando a una persona en un cuarto con un grupo de actores que simulaban ser parte de la prueba también. A todos se les muestra un par de cartas. La primera tiene una línea dibujada en ella. La segunda tiene varias líneas de diferentes largos. Al sujeto se le pide que elija la línea que concuerda con la que está en la primera carta. Todos los demás, todos los actores que pretendían ser sujetos. Todos los actores que pretendían ser sujetos de prueba dan la respuesta equivocada. B.
Luego de que todos los actores dan la respuesta equivocada, viene el turno B. del verdadero sujeto de pruebas. El experimento intenta averiguar si el sujeto de prueba ignorará al grupo y responderá correctamente, o si la presión de la conformidad lo impulsará a dar una respuesta errada. Es A. Inicialmente, los sujetos de prueba dan la respuesta correcta, pero la respuesta no viene rápidamente. La mayoría duda. Ellos externamente muestran el conflicto que ocurre en su interior entre el deseo de ser parte del grupo y el deseo de seguir la evidencia de sus propios ojos. Pero a medida que la prueba prosigue, la mayoría de los sujetos se conforman con el grupo y comienzan a dar la respuesta errada. El deseo de ser aceptado sobrepasa al deseo de hacer lo correcto. Es A. Lo que se estableció fue que el 75% de los sujetos de prueba negó la evidencia ante sus propios ojos y se conformó o se llevó bien con lo que los otros dijeron. No es que ellos tuvieran razones legítimas para estar inseguros, pero ellos fueron despedazados por este poder de conformidad de la opinión unánime del grupo. Este comportamiento se conoce entre los científicos como comportamiento de grupo. Esto describe el poder que los líderes de cultos ejercen al crear pensamientos unificados entre sus seguidores. En el caso de Charles Manson, no solo fue capaz de manipular a otros ante su presencia, sino que su dominio continuaba incluso cuando no se encontraba con ellos. Lo que es interesante y a la vez aterrador sobre la familia Manson es que el mismo Charlie Manson no se encontraba presente en ninguno de los famosos asesinatos que sus seguidores cometieron, como el de los Tate o el de los LaBianca. Sus cerebros estaban tan lavados por la experiencia del culto que ejecutarían estos actos incluso cuando Charlie Manson no se encontraba físicamente ahí para supervisarlos. Ese es el gran paso dentro del camino hacia la conformidad de pesadilla que se observa en los cultos. Manson convirtió a un número de personas bien acomodadas, aparentemente exitosas, en asesinos, lo que sugiere que dentro de nosotros existe cierta vulnerabilidad que permitiría que un grupo de factores reunidos nos llevara a cometer actos que no pensábamos posibles. La ciencia continuará la búsqueda de las respuestas de qué es lo que nos impulsa a matar, tratando de descubrir los secretos que se ocultan dentro de la mente de un asesino. A medida que aparezcan nuevos criminales en el mundo, la ciencia estudiará cómo y por qué cometen estos crímenes brutales. Los descubrimientos científicos futuros ayudarán al Dr. Stone en su búsqueda para determinar quién es el más malvado.